Hay una pregunta que millones de argentinos se hicieron el día que Marcelo Gallardo anunció su retiro como entrenador de River Plate. No fue ¿quién va a reemplazarlo? Fue algo más profundo, más personal. ¿Cómo vive un hombre que lo ganó todo cuando ya no tiene nada que ganar? Esa pregunta tiene respuesta. Y es mucho más sorprendente de lo que te imaginas. Porque cuando pensamos en las leyendas del fútbol argentino, imaginamos mansiones inmensas, autos de colección, fiestas y el ruido constante de la fama. Pero Marcelo Gallardo eligió exactamente lo contrario. Un hombre que durante 9 años fue el entrenador más exitoso de la historia de River Plate, que levantó 2 Copas Libertadores y que fue nombrado en más de una ocasión el mejor técnico del mundo, hoy vive con una discreción que desconcierta. Sin escándalos, sin ostentación, sin necesidad de que nadie lo vea. Y eso, en el mundo del fútbol moderno, es casi una anomalía. Para entender quién es hoy Marcelo Gallardo, hay que empezar desde el principio, desde el barrio, desde la nada. Marcelo Daniel Gallardo nació el 18 de enero de 1976 en Merlo, provincia de Buenos Aires. No fue una infancia de privilegios. Merlo era un barrio obrero, de casas chicas, de padres que trabajaban doble turno y de chicos que aprendían la vida en la calle antes de aprenderla en los libros. En ese entorno, el fútbol no era entretenimiento, era identidad, era el único idioma que todos entendían por igual, sin importar lo que hubiera o no hubiera en la mesa. Desde pequeño, Gallardo tenía algo que no se enseña y no se compra, una inteligencia para leer el juego que lo hacía parecer más grande de lo que era. No era el más rápido, ni el más fuerte, pero siempre estaba donde tenía que estar. Siempre llegaba antes que los demás, no con los pies, sino con la cabeza. Esa cualidad lo llevó a River Plate cuando todavía era un adolescente, y allí comenzó una historia que definiría no solo su vida, sino la historia entera del club. Su debut profesional en River llegó en 1993. Tenía 17 años y jugaba con una madurez que incomodaba a rivales mucho más experimentados. No tardó en convertirse en titular indiscutido. Era el mediocampista que organizaba, que distribuía, que le daba ritmo y temperatura al juego. Ganó el Clausura de 1994 y el Apertura de 1994 en su primera etapa en el club. Y cuando en 1999 Mónaco pagó varios millones de euros por su pase, quedó claro que Gallardo había cruzado una frontera que muy pocos argentinos de su generación habían podido cruzar. Europa lo quería. En el Principado, su carrera creció con solidez. No fue el más mediático del vestuario, pero sí uno de los más respetados. Durante su etapa en Mónaco, acumuló un salario anual cercano a los $2 millones. Luego pasó por el Paris Saint-Germain, el Deportivo La Coruña y el Girondins de Bordeaux, consolidando ingresos que con el tiempo le darían una independencia económica real. Se estima que a lo largo de toda su carrera como jugador profesional en Europa, Gallardo acumuló entre 12 y 15 millones de dólares entre salarios, bonificaciones y derechos de imagen. No fue el más rico del vestuario, pero fue uno de los más inteligentes con su dinero. Con la selección argentina disputó 2 Copas del Mundo, jugó la Copa América de 2004 y marcó uno de los goles más recordados en la historia del torneo. Era el tipo de jugador que los entrenadores querían tener cerca, ordenado, profesional, sin dramas. Cuando en 2011 decidió colgar los botines, lo hizo en silencio, sin conferencia de prensa multitudinaria ni lágrimas para las cámaras. Así era Gallardo, y así seguiría siendo. La transición al banco fue rápida. En 2013, River Plate lo convocó para dirigir al equipo que había sido su casa. Nadie sabía todavía lo que estaba a punto de pasar. Nadie imaginaba que aquel hombre discreto, de pocas palabras y mirada intensa, iba a convertirse en el entrenador más importante de la historia del club y uno de los más influyentes del fútbol sudamericano en décadas. Lo que Gallardo construyó en River entre 2014 y 2022 no tiene precedentes. 14 títulos en 9 años, incluyendo 4 Copas Sudamericanas y 2 Copas Libertadores, la segunda obtenida en Madrid ante Boca Juniors en una final que paralizó a la Argentina entera.
Su salario como DT era de aproximadamente $4 millones anuales, uno de los más altos de Sudamérica para un entrenador. Pero más allá del número, lo que Gallardo construyó fue algo que no aparece en los balances: una identidad de juego, una cultura de trabajo y un amor incondicional de la gente que ningún cheque puede comprar. Cuando en noviembre de 2022 anunció su salida de River, el Estadio Monumental lloró. No de tristeza, de gratitud. Y entonces llegó el silencio. El verdadero silencio. Muchos esperaban que Gallardo saltara inmediatamente a Europa, que firmara con un club grande, que siguiera acumulando títulos y pantallas. Él eligió otra cosa. Eligió parar, eligió mirar, eligió entender qué quería antes de volver a comprometerse con algo. En un mundo donde los entrenadores se venden al mejor postor a las 48 horas de quedar libres, Gallardo tomó más de un año para decidir su próximo paso. Esa calma, esa capacidad para no dejarse arrastrar por la urgencia, dice más de su carácter que cualquier título. En ese periodo, Gallardo se instaló con mayor frecuencia en Uruguay, país de su actual esposa, Geraldine La Rosa. Una vida de bajo perfil, de caminatas, de tiempo con sus hijos, de conversaciones sin apuro. Los que lo conocen dicen que en ese periodo Gallardo fue más feliz que en muchos momentos de su etapa más gloriosa, porque la gloria cansa, y la paz, cuando uno la encuentra, es adictiva. Su residencia principal combina funcionalidad y discreción. No es el palacio que uno esperaría de alguien con su trayectoria y su patrimonio. Es una casa de diseño moderno, de líneas limpias, con grandes ventanales que dejan entrar la luz natural. Los espacios interiores están pensados para la convivencia, una cocina amplia donde la familia se reúne, un living sin excesos decorativos, pero con una calidez que se siente antes de entrar. No hay trofeos colgados en las paredes. No hay fotos de finales enmarcadas en cada rincón. Hay libros, hay plantas, hay el orden de alguien que cuida los espacios porque cuida los detalles. El jardín es quizás el espacio que más define este capítulo de su vida. Gallardo, que pasó décadas corriendo de hotel en hotel, de concentración en concentración, valora hoy la tierra bajo los pies con una intensidad que solo entienden los que alguna vez vivieron sin tiempo para detenerse. Las mañanas empiezan afuera, con café, con silencio, con el ruido que hace la naturaleza cuando nadie la interrumpe. Incluso en los detalles más concretos, Gallardo mantiene su filosofía. Sus vehículos no son gritos de estatus, sino herramientas de vida. El BMW X5, valuado en aproximadamente $65.000, es su elección cotidiana, potencia contenida, tecnología de primera, sin necesidad de llamar la atención en cada semáforo. Para los desplazamientos más largos y los caminos menos urbanos, la Toyota Land Cruiser completa el garaje con la robustez y la confiabilidad de quien prefiere llegar antes que parecer. 2 autos, sin colección, sin exhibición. El patrimonio neto de Marcelo Gallardo se estima hoy entre 20 y 25 millones de dólares, resultado de una carrera larga, de decisiones financieras conservadoras y de una vida que nunca se permitió el exceso. A diferencia de otros futbolistas de su generación, Gallardo no dilapidó, invirtió en propiedades en Argentina y Uruguay, mantuvo un estilo de vida por debajo de sus posibilidades reales y construyó una base económica que le da libertad para elegir, no obligación de aceptar. Esa libertad tiene un valor que no aparece en ninguna cuenta bancaria. Le permite decir que no cuando no es el momento. Le permite esperar cuando el mundo le exige velocidad. Le permite ser, antes que hacer. Lo que sí hace Gallardo, y lo hace en silencio, es devolver. En los barrios del conurbano bonaerense, especialmente en Merlo y zonas aledañas, su nombre aparece en donaciones a clubes de fútbol infantil, en equipamiento para escuelas y en apoyo a centros comunitarios que trabajan con chicos en situación de vulnerabilidad. No lo anuncia, no lo publica, lo hace porque sabe de dónde viene y porque entiende que los que vienen detrás merecen lo mismo que él tuvo, una oportunidad real.
Sus aportes documentados en los últimos años superan los $200,000 en infraestructura y materiales deportivos para comunidades de bajos recursos en Buenos Aires y Montevideo, una cifra modesta comparada con su patrimonio, pero enorme comparada con el impacto que genera en cada familia que la recibe. En 2024, Gallardo tomó la decisión que muchos esperaban. Volvió al banco. Pero no lo hizo en Sudamérica. Lo hizo en Arabia Saudita, firmando con Al-Qadsia un contrato por varios años con un salario estimado en $8 millones anuales. La decisión sorprendió a muchos. Él la explicó con la claridad que lo caracteriza. Era un desafío nuevo, un fútbol diferente, una experiencia que ningún otro escenario podía ofrecer en ese momento. Gallardo nunca repite. Siempre busca lo que todavía no hizo. Pero incluso en ese nuevo destino, la esencia no cambió. La familia viajó con él. La discreción se mantuvo. La intensidad en el trabajo también. Porque Gallardo puede cambiar de ciudad, de país, de continente. Lo que no cambia es el hombre. Hoy, la vida de Marcelo Gallardo gira completamente alrededor de sus hijos. Es un hombre que ha aprendido a valorar por encima de todo su rol como padre, un aspecto que ha tomado una relevancia absoluta en su vida. Gallardo tiene 4 hijos, 2 de su primer matrimonio con Andrea Rodríguez y otros 2 con su actual pareja, Geraldine La Rosa. Ser padre no es para él una tarea secundaria o algo que pueda atender en los momentos en los que no tiene compromisos laborales o familiares. Al contrario, ser papá es la razón principal de su existencia, el eje que organiza toda su vida. Es, de hecho, la razón fundamental por la que, a los 47 años, cuando ya ha vivido lo suficiente como para poder elegir cómo quiere pasar su tiempo, decidió que lo primero y lo más importante era mirar a los ojos de sus hijos, compartir con ellos su vida y no sumergirse en la vorágine de compromisos profesionales ni de pantallas. Este acto de elección refleja una madurez profunda y un cambio de prioridades que, en su caso, habla de una búsqueda de paz interna y de conexión familiar por encima de cualquier otra cosa. Las vacaciones en familia, esos viajes improvisados sin una agenda apretada que seguir, las tardes tranquilas sin la presión de una conferencia de prensa o un compromiso con los medios de comunicación. Esas son las nuevas conquistas de Gallardo. Esos son los trofeos que ahora colecciona, lejos del bullicio del fútbol profesional y de la vida pública. En este nuevo capítulo de su vida, lo que más valora son los momentos de calidad con los suyos. Aquellos que no se pueden medir con trofeos ni medallas, pero que, a su juicio, son los que realmente enriquecen su existencia. Y cuando alguien le pregunta si extraña River Plate, si le gustaría estar de nuevo en el banco del equipo, rodeado de estadios llenos y vibrando con la adrenalina de las finales, su respuesta nunca cambia. Es una respuesta que refleja tranquilidad, honestidad y una falta de nostalgia innecesaria. Gallardo no siente la necesidad de idealizar el pasado ni de compararlo con el presente. Sabe que lo que vivió en River fue parte de su historia, una etapa brillante, pero que ahora hay un camino distinto que lo hace sentir igualmente pleno. La historia de Marcelo Gallardo no es la historia de un hombre que lo perdió todo cuando dejó River. No es la crónica de una persona que se quedó vacía, marcada por la frustración de haber dejado atrás una etapa de éxito y reconocimiento. Todo lo contrario. La historia de Gallardo es la historia de alguien que, al irse, por primera vez en su vida tuvo la oportunidad de encontrarse consigo mismo de una manera más profunda. Durante años, fue el hombre al que todos miraban, al que se le pedían resultados y victorias. Pero al alejarse de los focos, Marcelo encontró algo que nunca había tenido: un espacio de reflexión, de calma y de autodescubrimiento. Construyó su grandeza de manera silenciosa, sin hacer ruido, sin la necesidad de que el mundo lo validara. Es un hombre que, a pesar de haber alcanzado los más altos logros en el fútbol, entendió que la verdadera grandeza no reside únicamente en las victorias deportivas, sino en la paz que se encuentra al saber quién eres y qué es lo que realmente importa en la vida. A menudo, los grandes futbolistas son conocidos por sus títulos, sus medallas y su carrera llena de éxitos.
Sin embargo, para Gallardo, el verdadero triunfo no tiene que ver con esos trofeos. Hay una frase que refleja perfectamente este capítulo de su vida, aunque, siendo fiel a su estilo, es poco probable que él la diga en voz alta. Esa frase dice lo siguiente: el verdadero triunfo no es ganar la Libertadores. El verdadero triunfo es saber quién eres cuando ya no estás jugando. Esta afirmación, aunque podría parecer algo trivial o incluso filosófica, es profundamente reveladora de cómo Gallardo ha comprendido el sentido de su vida más allá del fútbol. Gallardo no necesita que el mundo lo valide para sentirse pleno. La verdadera victoria, para él, está en los momentos sencillos, en las pequeñas cosas cotidianas que ahora puede disfrutar sin las exigencias de un cargo público tan demandante. Si te interesó conocer más sobre la vida de Gallardo, más allá de su figura en el banco de suplentes, y quieres seguir conociendo historias sobre las leyendas del fútbol, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.